Segunda hora de transmisión, mi querida. Así es, a todos nuestros amigos que están recién levantándose esta horita, abriendo el ojito. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, unirse a la señal de nosotros para que esté bien informado. Día nublado, por si acaso, lo que veo en el ojo. Día nublado, temperaturas no van a estar tan altas como el día de ayer, pero evidentemente estamos en verano y el viento está fuertecito. Y frío, frío. Hasta ahora, por lo general, hace bastante frío en la capital, así que quienes están recién saliendo de sus viviendas, pues a ponerse una chumpita. 8 grados centígrados, temperatura en el distrito metropolitano. Ya el tráfico comienza a hacerse sentir en diferentes arterias de nuestra ciudad. En pantalla usted puede ver cómo el satélite registra en varios sitios de Quito la congestión vehicular. Esta zona es justamente el centro de la ciudad, esta parte, los túneles de Guayasamín, la avenida occidental donde ya tempranamente había carga, hoy está mucho más fuerte. Miren ustedes, ya se presentan picos en el occidental en varios sectores, vía que va del sur a norte y de norte a sur, así se conoce a la Mariscal Sucre. Igualmente en zonas del sur de Quito, ahí lo podemos ver en la avenida Gran Colombia, en el centro de la ciudad, centro que va al centro norte, ya hay un tráfico bastante fuerte. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lo estamos divisando, esta es la avenida Patria, la avenida 6 de diciembre, que presentan carga sumamente grande. La Ladrón de Guevara, a la altura del Coliseo Rumiñahui, está congestionado, y la José María Velasco Ibarra de norte a sur presenta trancones en algunos sentidos. Si vamos bajando, nos encontramos con el trébol de la ciudad, también hay trancones, algo de tráfico en la bajada que une a la autopista Rumiñahui. Miremos cómo está la Simón Bolívar, en algunos tramos tiene ligera congestión producida por los taxis y los buses, que son los que se parquean en ese sector. La Agencia Metropolitana de Tránsito tendrá que hacer también un trabajo en esos sectores. Ahí estamos viendo, esta es la Simón Bolívar, que no presenta mayor problema de tráfico yendo de sur a norte. Miren ustedes, vamos a acercarnos a esta es la Simón Bolívar yendo hacia los túneles, el túnel de Guayasamín, yéndose hacia el norte. Hay ligeros trancones, pero nada de qué preocuparse. Si movemos un poquito más el satélite, nos vamos a encontrar con el norcentro de Quito, que presenta en el sector del Batán, en la 6 de diciembre, Chiris y Eloy Alfaro, ya zonas congestionadas. Así que por favor, así está el mapa de Quito, muy al norte. También el tráfico en la Galo Plaza Lazo comienza a tener algunos trancones importantes. Así, el informe del tráfico a esta hora en nuestros programas de noticias. Muy bien, así que usted ya sabe, amigo televidente, por dónde tiene que ir para evitarse el tráfico, como a esta hora empieza recién la congestión vehicular, y así poder llegar a tiempo a todas las actividades que tenga en el día. Vamos a empezar entonces. Les contamos que el presidente Lenín Moreno se reunió con su gabinete económico para afinar los detalles de las reformas económicas que enviará a la Asamblea Nacional. Dentro de las propuestas se plantea cambios al Código Monetario, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, entre otros. Antes que la Asamblea Nacional regrese de su vacancia, el bloque económico del gobierno se reunió en Carondelet para analizar los cambios legales y estructurales que deberán ser enviados al legislativo en los próximos días. En la reunión, que fue a puerta cerrada, se trataron temas macroeconómicos. Lo que queremos es lograr masificar el acceso al mercado de valores. La idea es que todas estas empresas públicas también puedan tener participación de los ciudadanos ecuatorianos para poderla sacar, y que los ciudadanos ecuatorianos exijan a las empresas públicas los balances auditados. Hacia allá apunta el proceso de fusión de Petroamazonas con Petroecuador, por ejemplo, para luego salir a bolsa. El presidente Lenín Moreno destacó que dentro de estas propuestas que buscan la optimización, se establece un techo presupuestario inferior al que se venía utilizando. Al anterior techo presupuestario había la posibilidad de incluirle el 15%. Nosotros eso queremos rebajarlo, que no sea sino del 5%, y únicamente en caso de alguna contingencia especial poder utilizar un 3% adicional. Techos presupuestarios a todas las entidades del sector público, y que sobre esa base cada entidad pueda escoger la mejor combinación para hacer la mejor gestión. Además, indicaron que con el fin de implementar la transparencia y la eficiencia en la gestión de las empresas públicas que actualmente no cuentan con balances sobre su situación económica, estas deberán rendir cuentas al Servicio de Rentas Internas a través de la reforma que se establece a la Ley de Empresas Públicas. Tendrán la obligación de presentar sus informes al SRI, y además tendrán la obligación, al igual que hacen todas las empresas y al igual que hacen todas las instituciones públicas, de presentar a inicios de año, en el primer trimestre del año, los balances auditados. En Quito informó Adriana Rojas. Puedo contarles que luego de que concluya la
vacancia legislativa, el gobierno remitirá a la Asamblea Nacional las reformas laborales, a criterios divididos entre las organizaciones sociales y también el sector empresarial. ¿Qué se dijo? Le contamos a continuación. Las reformas laborales deberán ser analizadas de forma inmediata luego de que el legislativo regrese de su periodo de vacancia. Para el sector empresarial hay expectativa en torno a que el paquete de reformas podría contribuir a la inserción de más trabajadores al mercado formal. La economía se tiene que mover, tiene que haber una reforma laboral y tiene que llegar capital de trabajo al país. Según Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, las reformas son necesarias y un claro ejemplo es en el caso de contrato de emprendimiento, que promueve el aumento de tiempo de prueba de los empleados. Le da una facilidad para contratar a una persona sin tener que incurrir en tanto riesgo. Y usted tiene que tomar en cuenta que la mayoría de emprendimientos no duran en el tiempo. Para el representante del sector empresarial, la llamada flexibilización laboral representaría un beneficio tanto para los trabajadores como empleadores, puesto que podrían cumplir 40 horas de trabajo en menos días. Que la gente busque otras alternativas también para trabajar ese día y medio que tiene libre. Además, no es obligatorio si quiere cambiar la jornada de trabajo. Otra posición es la del colectivo campesino y del Parlamento Laboral. Consideran que las reformas buscarían precarizar las condiciones de los empleados. En el debate de las reformas laborales se garantice el derecho de los trabajadores y se rechace el contrato por horas. Este martes se concentraron en la Plaza Grande y anunciaron que se unirán a la movilización del Frente Unitario de Trabajadores, prevista para el 5 de septiembre. Aquí están los temas que ponemos en discusión y coincidimos. Meses atrás en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios hubo consenso en 3 temas: jornada de 40 horas, contrato especial para emprendimientos y reducción de recargos por contratos eventuales y ocasionales. Informó Priscila Cadena. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Mesías Tatamuez, presidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, EDOCUT, con quien se analizará la reforma laboral, el punto de vista del sector sindical. Recuerde las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a contarles ahora que las autoridades están realizando operativos en varios puntos en la frontera ya en Carchi. Se localizó a varios ciudadanos venezolanos que intentaban llegar a nuestro país por medio de Chaquiñanes. Al no tener claro el tema de mandarles de retorno, pues la autoridad en este caso lo que hizo es exhortar a que retornen al país vecino. La información le contamos. 4 ciudadanos venezolanos fueron retenidos en uno de los pasos ilegales que existe en la frontera colombo-ecuatoriana. Al no existir la legalidad de deportación, voluntariamente se les solicitó que regresen a Colombia y realicen así los trámites de visa para su legal tránsito por el Ecuador. Los migrantes manifestaron que no les quedó otra alternativa que cruzar por este tipo de pasos, ya que vivir en Venezuela básicamente es imposible. Nadie se va a regresar a Venezuela a que un sueldo básico alcance solamente para un arroz o para 1 kilo de carne. Ya teníamos 3 días en ese terminar ahí, durmiendo en el piso y esas cosas, y no buscó la manera, pues, y vio que la mejor manera, y en verdad no está haciendo nada, no buscó la manera de moverse. Entre los 2 pasos ilegales que están vigilados por las Fuerzas Armadas se encuentran el río Carchi y Calle Larga. Aquí las operaciones se las ejecuta las 24 horas del día. Nuestros operativos están intensificándose en los pasos no autorizados aquí en el límite con Colombia. El resto de pasos no autorizados están perfectamente controlados por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, también nos está apoyando la aduana, muy importante la labor que cumple cada uno de las instituciones. El gobernador de la provincia del Carchi, por su parte, pidió a la ciudadanía que habita en pleno cordón fronterizo realicen las denuncias a la policía si observan a los migrantes cruzar por estos lugares no autorizados, ya que ayuda a precautelar la seguridad en nuestro país. La policía sabrá establecer, sabrá cumplir con el procedimiento y los protocolos respectivos, mientras que las Fuerzas Armadas tienen que hacer su trabajo de acuerdo a sus competencias constitucionales. Los controles en el puente internacional de Rumichaca se mantienen con normalidad por la presencia de los uniformados. Coordinaciones permanentes, inicialmente la policía colombiana tratando, si se quiere, de evadir cierta o excluir a los ciudadanos extranjeros
su territorio, pues al principio. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Muchísima atención. Y funcionarios de salud en América, entre ellos Ecuador, aprobaron con unanimidad que los inmigrantes venezolanos reciban una tarjeta de vacunación desde octubre, con la intención de evitar que se propaguen enfermedades a nivel regional. Los países que integran este acuerdo son Estados Unidos, Colombia, Panamá, Canadá, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú y Paraguay. Muchísima atención. El presidente Lenín Moreno anunció la prohibición del incremento en el costo de las pensiones en los colegios privados de la Sierra Ecuatoriana que están a punto de ingresar a clases. Detalles de estas y otras informaciones al retornar a las 7:12 de la mañana. Una breve pausa y ya venimos. Siempre es un placer, amigos queridos, estar con ustedes día a día e informarles los hechos de nuestro país y del planeta entero. Preste atención, el ex embajador de China en nuestro país, Cai Rongguo, cuenta con orden de prisión preventiva. Esta fue solicitada por la Corte Nacional de Justicia por el caso Sobornos 2012-2016. Además, la jueza Daniela Camacho dispuso que el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, continúe con el arresto domiciliario. Le contamos. Los pedidos de orden de prisión preventiva por el denominado caso Sobornos, también conocido como arroz verde, siguen sumando. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, dispuso se oficialice a Interpol para que Cai Rongguo, ex embajador de China en Ecuador, sea detenido. Él dejó Ecuador desde el 2016. Con él ya suman 8 órdenes de prisión, entre estos está el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Además, en audiencia, Camacho dio paso al pedido de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, para que pueda presentarse en la Corte Provincial del Guayas y ya no en Quito, lo que rige desde este 29 de agosto. Pero la magistrada no accedió a que a Duarte se le quite el dispositivo electrónico. En relación a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República en el correísmo, este deberá seguir cumpliendo el arresto domiciliario y se le fijó el mismo monto económico de $1.072.000 que tienen el resto de imputados para el congelamiento de cuentas y enajenación de bienes, y ya no $3,5 millones como se estableció en un principio. Fausto Jarrín, su abogado, mostró satisfacción. Vamos a respetar la decisión de la jueza, no creemos tampoco que sea en extremo forzado, pero nosotros vamos a seguir implementando e interponiendo todas las posibilidades que el Código Orgánico Integral Penal nos permite para procurar que el exsecretario jurídico Alexis Mera se defienda el resto del proceso en libertad. La Fiscalía investiga presuntos aportes económicos no justificados para campañas electorales en el anterior mandato. Que la Fiscalía en 2 meses más de instrucción fiscal no ha podido incluir absolutamente nada nuevo en relación a Alexis Mera. Las revisiones que se han hecho en el sistema financiero, la UAF, el SRI, han demostrado que no existe ningún tipo de incremento irregular en el patrimonio de mi defendido. Informó Héctor Romero. Por unanimidad, la concejal Marisol Peñalosa fue elegida como la nueva vicealcaldesa de Cuenca. Esta nueva elección se da por la decisión judicial de respetar la paridad de género. En una tranquila reunión, el Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca dio cumplimiento a la resolución del juez constitucional Luis Alberto Guerrero de respetar el principio de paridad de género en la elección de la vicealcaldía del municipio Morlaco. Luego de las deliberaciones y votaciones, la licenciada Marisol Peñalosa, desafiliada del movimiento Renace, fue elegida como la nueva vicealcaldesa del GAT municipal. El Consejo Cantonal ha votado por unanimidad a favor de la moción presentada por la elección de la ingeniera Marisol Peñalosa. Con el voto unánime de los integrantes del Consejo, se acaba la pugna existente dentro de la institución, que tenía como vicealcalde al arquitecto Pablo Burbano, elegido en la primera reunión edilicia hace 100 días. El alcalde Pedro Palacios dio paso a la elección, pero mostró su desacuerdo con ello. Ciertamente no lo comparto porque creo que, entre otras cosas, yo tengo mi derecho, que es, no recuerdo un artículo, pero que es objeción de conciencia constitucional, donde obviamente uno vota de acuerdo a lo que considera. Yo lo he dicho, yo no quise ser una alternativa para poner vicealcaldes o vicealcaldesas. Yo quise ser una alternativa para mejorar
realmente a mi querida ciudad. La flamante vicealcaldesa pudo acceder a este cargo gracias al retiro de la postulación de la señora Paula Flores del movimiento del ingeniero Marcelo Cabrera. Aparte de las gratitudes a todos los que apoyaron su elección, dijo que trabajará con responsabilidad en sus tareas. Yo lo tomo con mucha responsabilidad y compromiso, que vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad de Cuenca y sobre todo organizaciones de mujeres rurales que no son tomadas en cuenta. Sin embargo, desde cumplimiento judicial, la denuncia de desacato presentada por el defensor del pueblo en contra del alcalde y de los concejales sigue su curso en la Fiscalía de la SUAI. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y preste atención, el presidente Lenín Moreno anunció la prohibición del incremento del costo de las pensiones en colegios privados. Además, ordenó controles de precios en las papelerías y librerías en todo el país. He dispuesto que se deje insubsistente cualquier aumento a matrículas y pensiones en colegios privados, porque como ustedes bien conocen, la educación pública es completamente gratuita. Por otro lado, hay negocios que han elevado ilegal e inmoralmente los precios de textos y útiles escolares. No lo vamos a permitir. He ordenado a todos los gobernadores para que nuestros intendentes se dediquen desde el primer día al control de precios en librerías y papelerías. Es inconcebible que los comerciantes utilicen la entrada a clases para incrementar los precios. Aprovecharse de los padres de familia también es corrupción. Y se ratificó la sentencia de 1 año de prisión en contra de un capitán del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito por la muerte de 2 aspirantes en un incendio forestal ocurrido en el 2015. La desgracia llegó a las familias Nacimba Dionisio la tarde del lunes 7 de septiembre del 2015, cuando 2 de sus miembros perdieron la vida en un incendio forestal. Lo que siempre hemos pedido es que se haga justicia. Nuestros hijos ya no están con nosotros, ya no van a volver con nosotros. Nos duele mucho, pero sí queríamos que quede un antecedente en el Cuerpo de Bomberos para que esto no vuelva a ocurrir. Se trata de los aspirantes a bomberos Jonathan Nacimba, de 19 años de edad, y Jonathan Dionisio, de 20, quienes participaban en las tareas de sofocamiento de un incendio forestal en Mangaguanta, en Puembo, y habrían sido alcanzados por las llamas, ocasionándoles asfixia y quemaduras. Para ser oficial era 4 años, y ellos recién llevaban 8 meses ahí, como le digo, y los 4 meses pasaron en Guayabamba, aprendiendo a formar, a saludar a sus jefes y todo eso. No tenían nada en el terreno, nada, absolutamente nada. No tenían ninguna clases de incendios, ni forestales, ni nada. Sus familiares desde el inicio cuestionaron al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito por la falta de preparación que tenían los jóvenes y, sin embargo, fueron puestos a enfrentar el fuego. Se cuentan muchachos que estaban estudiando, les sacan de las aulas, les sacan a un incendio de tan gran magnitud. Entonces, yo creo que no es tan justo, no, pero nosotros luchamos por que se haga justicia. A casi 4 años solo existe un responsable, el capitán de bomberos José Zapata. Este martes la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 1 año de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. Y finalmente, después de obtener una condena en tribunal ratificada por la Corte Provincial, el día de hoy ya han negado el recurso de casación propuesta por el capitán Zapata. Bajo esas circunstancias, pues el proceso ha concluido. Una vez que se notifique por escrito la sentencia, se ejecutoriará y tendrá que cumplir la pena impuesta por el tribunal. El casaca roja por el momento continúa siendo parte de la institución, informó Héctor Romero. En breves minutos, queridos amigos, queremos invitarles a nuestro segmento de El Invitado. Ahí estará Miguel Rivadeneira y esta vez entrevistará a Mesías Tatamoes, el presidente de la Confederación Nacional Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias, la CEDOCUC, con quien va a analizar la reforma laboral, claro, desde el punto de vista del sector sindical. Así que en breves minutos les invitamos a esta interesante conversación en nuestra señal de Televicentro. Por ahora, una breve pausa. Ya venimos. Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV. Les contamos que la Fiscalía reformulará cargos en contra del programador sueco Ola Bini. La audiencia fue fijada para este jueves. Mientras tanto, la ONG Amnistía Internacional denuncia una presunta injerencia gubernamental en este caso. 4 días antes de que concluya la instrucción fiscal en el caso de Ola Bini, el fiscal Fabián Chávez plantea cambiar el delito por el que son procesados
Vini y Marcos A., colaborador del informático sueco. La diligencia se llevará a cabo este jueves al mediodía en el Complejo Judicial Norte. La defensa del sueco manifestó en Twitter que se trata de una medida desesperada e ilegal. Fiscalía acusaba a Vini de supuesto ataque a los sistemas informáticos del gobierno e incluso circulaba la información de que en el celular de este se habría encontrado las pruebas del presunto delito, pero ahora eso quedaría sin piso y a la expectativa de cuál será el cargo que se les impute. No sabemos cuál es la intencionalidad acerca de todo esto, no sabemos a qué se quiere llegar, no sabemos por qué nuevamente están criminalizando el conocimiento y la amistad o no de una persona, cuando lo que se debería verificar es precisamente el cometimiento o no de un delito. Por otro lado, esta semana Amnistía Internacional denunció una supuesta injerencia del gobierno ecuatoriano en este caso. Según el informe de la ONG, señala que observa con preocupación que altas autoridades del gobierno hayan expuesto una teoría del caso y hayan afirmado la responsabilidad penal de Vini de manera pública, sin que mediara un juicio justo, lo cual influyó en su detención y el proceso penal en su contra. La defensa de Vini ha anticipado que tomará acciones legales a escala internacional. Nosotros estamos analizando la interposición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informó Carolina Basante. Y escuche, por favor, ya son 47 los países en los que usted puede ir de visita y no nos dan o no nos solicitan visa a todos los ecuatorianos. El último en entrar a esta lista y tomar la decisión fue Guatemala. La Cancillería afirmó que la medida ya fue notificada el pasado 22 de agosto justamente a la embajada de nuestro país allá en Ciudad de Guatemala. Le contamos. La información lo corrobora el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que en su página web indica que el gobierno de Guatemala eliminó el requisito de visa a los ciudadanos ecuatorianos titulares de pasaportes ordinarios. La medida fue notificada el 22 de agosto de 2019 a la Embajada de Ecuador en la ciudad de Guatemala. La eliminación de visado permitirá el ingreso a los connacionales a ese país centroamericano por un periodo de hasta 90 días, lo cual facilitará la movilidad humana de los ecuatorianos para visitar Guatemala con fines turísticos. La nota concluye afirmando que este importante logro fue alcanzado gracias a los acuerdos y convenios de los vicepresidentes de Ecuador y Guatemala en junio de 2019. En total son 46 países los que no solicitan visa a ciudadanos ecuatorianos. Entre estos, el último en integrarse justamente fue Guatemala. Informó Javier Rosero. Saludo respetuoso a los televidentes de Televicentro, Canal 5 en Quito, el noticiero El Comercio TV y a los amables oyentes de Platinum FM y Radio Quito AM. Vamos en la entrevista de este miércoles a dialogar con el presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores FUT y presidente de SEDOCUT, Mesías Tatamuez, para hablar de esto que se viene repitiendo durante los últimos tiempos, la necesidad de una reforma laboral. Termina la vacancia legislativa, se entiende que el Ejecutivo va a remitir en los próximos días esa reforma y hay expectativa por conocer, por un lado, el pronunciamiento del sector empresarial y por otro, del sector de los trabajadores. Bienvenido, Mesías Tatamuez. ¿Cuál es la expectativa que tienen frente a esta reforma laboral? ¿Y qué piensan aportar ustedes? Dirán que ya lo han hecho. ¿Qué van a hacer en este caso? Buenos días, licenciado. Buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas. Primero, gracias por la invitación. Yo creo que el país tiene que saber la verdad. Nadie se opone a hacer cambios, avanzar en este país. Nadie. Que debemos dejar bien claro el Frente Unitario de Trabajadores. Pero hasta ahora jamás hemos sentadonos empresarios, trabajadores y gobierno como debiera de ser en avanzar para el Ecuador, en sentarnos a hacer leyes conjuntas para que el país avance. Bueno, pero sí se ha sentado a conversar. Eso es lo que venimos haciendo, pero sobre las reformas que el gobierno quiere presentar ahorita a la Cámara, hasta ahora, Miguel y ecuatorianos no hemos sentadonos a conversar. Nosotros sabemos. ¿Sobre qué han dialogado cuando han conversado con el sector empresarial, no hay con el gobierno? Ese es uno de los problemas y gracias por la pregunta. Hay una equivocación que dicen que ha habido un diálogo en el Consejo del Trabajo. Usted sabe eso perfectamente, licenciado, que eso se han sentado
con la gente que no está representando al FUT, con el amigo Zarango, que ahí lo han dicho que él está en representación del FUT. El ministro del Trabajo, no, el ministro del Trabajo, mire, el ministro del Trabajo sabe que dice que representa a la CT, el propio ministro lo ha dicho. Nosotros, ecuatorianos, hemos llamadolo, hemos puesto una comunicación para que de una vez y última vez que voy a estar aclarando sobre esto, yo he pedido que él vaya, he mandado una comunicación a la dirección de la CT, que él se acerque, que converse, que vea, y no se ha acercado. Y el ministro del Trabajo sabe, por eso nosotros no tenemos representación dentro del Consejo del Trabajo y dentro de la Seguridad Social. Y usted sabe eso. ¿Por qué decimos la Seguridad Social? Son dos cosas que hay juntas. El gobierno anterior, para no decir exgobierno, el gobierno anterior dejó destituyendo, ¿usted conoce? Destituyó a la delegada nuestra en el Consejo de la Seguridad Social y hasta ahora no tenemos representación, a cual le pedimos a la Asamblea que de inmediato haga la reforma del artículo 28 de la Constitución, que es para poder nombrar el delegado de los trabajadores y el delegado de los empresarios. Eso va a tomar su tiempo. Miguel, que está ahí hasta ahora prorrogado el de los empresarios. Bueno, ¿cuál es la propuesta concreta de ustedes frente a la reforma laboral? Mire, a la reforma laboral, nosotros hemos dicho, nosotros tenemos ecuatorianos y ecuatorianos, estamos preparando, estamos puliendo la última lición, la pulición que hemos hecho sobre un código del trabajo. Hemos dicho, hagamos un código del trabajo. Aquí no se trata de hacer un código del trabajo ecuatorianos para los sindicatos o para las cámaras. Se necesita hacer un código del trabajo para los ecuatorianos, para el país, donde recoja, y el código nuestro recoge, el trabajo de la juventud, el trabajo de las amas de casa, el trabajo de trabajadores del agua, el trabajo de los trabajadores de aire, todo ese estudio hemos venido haciendo en todos el país. Hemos hecho varios encuentros con la OIT. Hemos hecho un encuentro en Quito, hemos hecho un encuentro en Guayaquil, acabamos de hacer el 15 de este mes en Manta, con delegados de toda la República. Porque aquí, mire, no se trata de hacer un código para el FUT, se trata de hacer un código para los ecuatorianos. Ese código tiene que recoger el trabajo de los futbolistas, de los jugadores. No tienen ninguna garantía ellos en su trabajo. Mire, este código tiene que ser un código de desarrollo. ¿Qué hacer con los que no tienen? Eso es la preocupación nuestra, licenciado Miguel. No solo los que han salido de un empleo pleno, que es casi el 60% de la población económicamente activa, sino los que no tienen empleo, los profesionales que salen con un título y tienen que trabajar de taxistas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Pero qué bueno que usted lo diga, los que salen. Aquí se vota la gente y siguen votando del sector público y del sector privado sin ninguna planificación. Y eso hemos dicho al ministro del Trabajo, hemos dicho al gobierno, hemos planteado, mire, ¿qué hemos planteado al gobierno y por escrito en mayo del año pasado? ¿Tuvieron respuesta? No hemos tenido ninguna respuesta por escrito. Ellos nos presentan licenciado y ecuatorianos, flexibilización laboral. Nosotros hemos planteadoles que ¿por qué no discutimos conjuntamente todos sentados en la mesa? Si aquí no es cuestión de implantar a la fuerza flexibilización laboral, eso hemos dado cuenta hace rato. Dice dinamización laboral. ¿Por qué no avanzar? Para generar nuevas fuentes de empleo, porque estamos en un círculo vicioso. Si seguimos sin reformas, simplemente no va a haber mejoramiento de la producción, productividad y consecuentemente no va a haber nuevas fuentes de empleo. Vea, yo le he oído al segundo vicepresidente de la Asamblea, mire cómo están de parcializados. Ellos ya dicen, sí, nosotros tenemos una mayoría y nosotros vamos a dar paso a lo que venga. Al asambleísta Patricio Donoso. Exactamente, eso es ilegalidad.
Entonces, ¿qué confianza nosotros vamos a tener si es que va a ir una ley dentro de ahí? Usted sabe que todo el estudio que se está haciendo es una imponencia del Fondo Monetario. Y no es que estamos, que el cuco el fondo, no. El Fondo Monetario Internacional sabemos cómo tiene Argentina y nosotros sí, ahí sí no queremos caer en lo que está Argentina. Pero reforma económica, reforma laboral tiene que haber con fondo o sin fondo. Exactamente, pero eso tiene que haber un acuerdo de los ecuatorianos, de los empleadores honestos, de los trabajadores honestos y del gobierno. El gobierno tiene que ser el gobierno de los 17 millones y no un gobierno de lo que el mismo presidente ha dicho. ¿La propuesta cuándo van a presentarlo? Nosotros, mire, todos estamos esperando, y eso que lo sepa bien el gobierno, todos estamos esperando el regreso de la Asamblea. Para el 5 nosotros hemos pedido una cita. Para el 5 de septiembre hemos pedido al presidente de la Asamblea que nos reciba. Vamos a ir en una marcha de los trabajadores. Vamos a pedir, vea, aquí no quieren atender racionalmente, como debe de ser, educadamente. Aquí al pueblo ecuatoriano le quedan las calles, no hay otra. Vamos a ir, estamos preparando. Nosotros no podemos negar si el gobierno quiere irse por encima de acuerdos que se debe de hacer. Es cierto que estamos preparando una huelga, eso nosotros no lo negamos, y por eso en el colectivo nacional, la CONAIE también resolvió, el viernes pasado estuvimos en el Oriente, en un acuerdo donde hay entre todos que hay que ir a acuerdos conjuntos entre todos. Las huelgas no se debe de hacer por decretos, eso es cierto, tiene que haber acuerdos también, pero las huelgas, ¿por qué se hace, licenciado? ¿Por qué se hace, ecuatorianos? Se hace porque los gobiernos se hacen sordos, los empleadores cuando se hacen una fábrica no pagan o perjudican a los trabajadores. Nosotros queremos, licenciado, déjeme acabar la idea, queremos ecuatorianos, si quiere el país que haya paz y quiere desarrollo de este país, queremos que nos sentemos juntos, que hagamos una ley, que hagamos una reforma sin perjudicar a los trabajadores que están trabajando, sin botar a la calle como que fueran objetos. Bueno, y que trabajemos, no tocar, sino de aquí en adelante, nuevas fórmulas de contratación laboral. ¿Cuándo ha respetado, licenciado? Sin afectar de aquí para atrás. ¿Cuándo ha respetado? A los trabajadores se los vota cuando quieren y se les dice chao. Claro, en esta época de crisis se pide sacrificios. Se exige al sector empresarial, se exige al sector de los trabajadores. Hay un pliego de peticiones. ¿Cuándo habrá un pliego de ofrecimientos hacia el gobierno? El pliego nosotros hemos planteado. ¿Por qué no discutimos en la flexibilización económica que le planteamos al presidente por escrito? Mire, le planteamos que ¿por qué no discutimos conjuntamente cómo evaden los impuestos? ¿Por qué no discutimos todos juntos? Aquí ya no se trata que es solamente quejarse. Le decimos, ¿por qué los empleadores no traen la plata aquí al Ecuador? Que no tienen garantías. Eso miéntale a la gente que no está aquí. ¿Qué más garantías tienen el Frente Económico? Tienen ministros, están gobernando y cogobernando. Por favor. Entonces, ¿qué les decimos, licenciado? Sentémonos aquí, busquemos alternativas para el país y no impongamos a la fuerza todo. Claro, tiene que ser producto de un diálogo. ¿Cuál es, en resumen, la propuesta que ustedes llevarán de darse el diálogo? De darse el diálogo, que hagamos una ley sin perjudicar a los trabajadores que están trabajando, que busquemos un código para el desarrollo del país, que el código tiene que ser. Eso implica nuevas formas de contratación del trabajo. Pero lógico, pero mire. En lo cual habrá que ver si alguien quiere trabajar el fin de semana y lo contratan, si no tiene trabajo permanente, ¿por qué no esa fórmula? Vea, los asambleístas, algunos día ahí, dicen el trabajo por horas. Nosotros, por ejemplo, no discutimos el trabajo por horas. ¿Sabe por qué? Licenciado, primero, señores asambleístas y señores del gobierno y empresarios, cambien la Constitución, hagan la reforma. Usted sabe, está prohibido. Ah, no, es que tiene que discutirse. Cambiemos, entonces, hagamos la reforma de la Constitución. Hagamos ciertos cambios de lo que dice en la Constitución. Claro, pero esperar que la Asamblea reforme la Constitución va a ser mucho tiempo. Sabemos la dinámica de la legislatura, pero sí encontrar fórmulas que permitan nuevo tipo de contratación.
El ex ministro que fue gobernador y ahora es ministro del Ambiente, usted, Miguel, aquí lo entrevistó, usted. Y él le dijo, hay 7 proyectos y 7 formas de hacer contratación, ¿sí o no? Él les dejó para los bananeros, para las flores, para todos, para el turismo, para distintos contratos. ¿Usted cree que lo aplicaron? No lo aplicaron ni eso. ¿Y ustedes lo denunciaron en su oportunidad? Nosotros hemos dicholes, el ministro que nos ha de estar escuchando, el ministro actual del trabajo, hemos dichole, ¿por qué no lo aplique eso? ¿Sabe por qué? Porque ahí sí también hay una parte donde ellos tienen que pagar, donde tienen que reconocer al trabajador. ¿Por qué eso debe de ser? Sea al trabajador, quieren mandarlo a la calle sin pagarle un centavo. Eso es lo que no queremos. Bueno, pero con mandato al Código del Trabajo tiene que haber liquidación que se presente en el ministerio. Eso es lo que queremos. No queremos. Mire, aquí el FUT no negocia a las espaldas del pueblo ecuatoriano. Una de lo que estamos diciéndole al señor Cuesta. Señor Cuesta, usted no puede aparentar como que fuera el presidente de la República. No puede decir que hay que concesionar las empresas más mejores estratégicas y decirle al Ecuador que esas hay que concesionarlas. Nosotros le decimos, quieren concesionar y privatizar, hagamos una consulta popular. Nosotros, mire, eso es lo que decimos. Eso no quiere decir que no queremos el desarrollo del país, pero mire, ¿sabe por qué nosotros estamos mejor que Argentina ahorita? Usted sabe, los ecuatorianos saben, porque luchamos antes para que no esté privatizado. ¿Por qué no se bajan los intereses? Vea, es otra dinámica. Los sindicatos tienen un gran peso en Argentina. 1/3 de la población está vinculada al sector público. Es decir, eso es otra realidad que hablaremos. Perdón, lo que le decimos al Ecuador. Mañana vamos a hacer una rueda de prensa, el Frente Unitario, donde le vamos a decir al Ecuador y le vamos a plantear al país. Aquí, ecuatorianos, no nos estamos peleando. Primero, no nos vamos a pelear, porque no queremos el desarrollo del país. Queremos el desarrollo del país, pero lo que sí estamos en contra de la privatización, en contra de la firma del Fondo Monetario Internacional, y queremos que el gobierno no sea el gobierno de unos pocos, sino que queremos tener un gobierno de los 17 millones de ecuatorianos. Si hay paz, habrá cuando los gobiernos dialoguen y no sean sordos. Ya. Mesías Tatamoes, presidente de turno del FUD y de la CEDOCUT, aquí en la entrevista en el noticiero del Comercio TV a través de Televicentro Canal 5 de Quito y Radio Quito y Platinum FM. Gracias a los televidentes. En las radios continuamos el diálogo con Mesías Tatamoes. Vamos de vuelta a nuestro país, preste atención. El Tribunal de Garantías Penales sentenció a 29 años, 4 meses de pena privativa de libertad a 3 implicados en el caso Marta. Además, los procesados deberán pagar $30.000 como reparación integral a la víctima. Veamos. En los exteriores del Complejo Judicial Norte se gritaban consignas, pues este martes se realizó la audiencia de juzgamiento de los 3 implicados en la violación grupal a Marta el pasado 13 de enero. El Tribunal de Garantías Penales ha declarado la culpabilidad de los 3 procesados en el conocido caso Marta. Se ha impuesto una pena de 29 años, 4 meses. A los 3 procesados se ha declarado su culpabilidad en el grado de autores materiales. El Tribunal de Garantías Penales emitió un dictamen acusatorio contra Juan M. y los hermanos Johnny y Dani P., autores directos de la violación, quienes además deberán pagar $30.000 como reparación integral a la víctima. Que serán cancelados individualmente $10.000 por cada procesado, ya que son 3 los ciudadanos. La audiencia se realizó de forma reservada por casi 5 horas, en la que la defensa de la víctima pidió la pena máxima. Debo indicar que ha salido a la luz la verdad procesal e histórica y satisfechos. Se ha hecho justicia. Por su parte, los abogados de los acusados apelarán esta sentencia. Las pruebas en este caso son insuficientes. Marta fue víctima de violación grupal el pasado enero en un bar-restaurant del norte de la ciudad capital, donde se comprobó que los involucrados grabaron y fotografiaron tal agresión. Informó Marilyn Jaramillo.
Y David Piña, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Karina del Pozo en el 2013, cumplirá el resto de su condena en la cárcel 4 de Quito. Según su defensa jurídica, esto se debe a que un tribunal de Latacunga le concedió una acción de habeas corpus. Pasadas las 8 de la noche, Piña fue trasladado a la capital de la República. Fue una acción de habeas corpus presentada por la defensa de David Piña la que permitió que un tribunal de Latacunga conceda bajo esta figura que el sentenciado cumpla su pena en la cárcel 4 de Quito. A fin de que esté primero cerca de su familia, de que se precautele su vida y su integridad física y también psicológica, brindándole los tratamientos psicológicos necesarios que él requiere después de que él fue vulnerado y violentado cuando se encontraba en manos del Centro de Rehabilitación Social. El pedido de habeas corpus se solicitó, según indica la abogada de Piña, debido a que la vida de su defendido corría peligro en la cárcel de Latacunga. Ella nos recuerda que en 2015 el hombre fue violado y en múltiples ocasiones ha sido amenazado de muerte. En torno a ello dice que su familia y pareja, cuando lo van a visitar, también han recibido tratos inhumanos. Entonces todo ello ha sido evidenciado, ha sido evacuado en toda la fase probatoria y el día de ayer llegó la sentencia en la cual se acepta la acción de habeas corpus. Mientras la orden del juez se ejecuta, la abogada dice haber conversado con el privado de libertad, mismo que le habría manifestado su optimismo respecto de lo sucedido. David trabajaba en el área de Tomatito, ha entregado todas las responsabilidades que estaba o que él asumió en su momento y está bastante tranquilo, se podría decir, y contento de que va a estar más cerca de su familia. Y en la cárcel 4, David Piña, como su familia, recibirá terapia psicológica. Del cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal, consta que el juez de primera instancia deberá estar vigilante del cumplimiento de las mismas, informó Javier Rosero.